3.0. Comienza la aventura. Emanuel Meraz al micrófono. Es hora de embarcar este viaje, explorar ideas y conectar con tu inspiración. Comenzamos. Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, nuevo programa de Viaje 3.0 a través de Radio Universidad en el 100.5 de FM. Es un placer para mí saludarles este jueves 11 de septiembre de Trágicos Recuerdos, el 11 de septiembre. En vivo completamente a través, como les comento, del 100.5 de FM, si nos está escuchando en su radio, en casa, en el carro, no le cambie de Radio Universidad porque hoy tenemos un programa súper especial. También estamos transmitiendo en la página de Facebook de Radio UGED y leemos sus comentarios completamente en vivo. Y muy contento de estar hoy. Mi nombre es Emanuel Meraz, muy contento de estar con ustedes en este programa número 15 de Viaje 3.0. Hoy nos toca un viaje hacia el aprendizaje a través del dolor que todos vivimos, que todos tenemos y que muchos pues no aceptamos. Y vamos a estar hablando precisamente de este tema, del proceso del duelo y cómo se puede convertir y se convierte invariablemente en un maestro para nuestra vida. Antes les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica 618-827-1214, 618-827-1214 y bueno, por supuesto, a través de los comentarios en la transmisión en vivo en la página de Radio UGED. Si no nos está escuchando en jueves, quiere decir que nos está viendo o escuchando a través de las diferentes plataformas donde también publicamos Viaje 3.0. Estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast directamente para ustedes y para todo el mundo. Un placer que nos acompañe hoy porque tenemos, además de la entrevista, por supuesto, que ya le comentaré que nos acompaña, tenemos también la cápsula de Cine y Letras con recomendación de un libro para la mitad del programa. Ahí se lo haremos llegar esa invitación a la lectura. Y por supuesto, al final del programa tenemos una reflexión para que no se despegue, una de esas reflexiones emotivas relacionada con el tema que tenemos el día de hoy. Muy contento de recibir en esta tarde a una gran amiga, una amiga que quiero mucho, que aprecio mucho y que admiro también por su trayectoria profesional, pero también por su historia de vida. Y hoy me acompaña en esta tarde la psicóloga y tanatóloga Carmen Domínguez. Carmen, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy en este programa. Hola, ¿qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a la audiencia, al público que escucha de alguna manera en las plataformas que ya compartiste. Y pues antes de comenzar en lo que estoy ya preparada, te doy las gracias porque al final creo que es mutuo la estima, el cariño, la admiración. Y gracias por esta enorme invitación que me siento muy contenta. Muchas gracias, Emanuel. A ti gracias y de verdad quédense porque es un programa muy complejo el tema que traemos el día de hoy, pero también muy necesario hablar precisamente en esta semana que estamos hablando de internacionalmente del tema del suicidio, pues nos queda ahí este tema del duelo que muchas veces no se quiere tocar, Carmen, porque es un tema delicado. A nadie nos gusta el dolor. Creo que nadie lo disfrutamos, pero creo que es algo que todos vivimos, ¿no? Y que es algo necesario para nuestra vida. ¿Qué nos puedes compartir en primera instancia de este tema del duelo, viéndolo desde la perspectiva pues psicológica o de la tanatología? Ok, pues bueno, mira, creo yo que uno de los puntos de los que me gustaría tocar es que sí, en la actualidad nuestra sociedad efectivamente todavía le cuesta. Pero si tú recuerdas, me voy unos años atrás en lo que viene siendo pandemia, ¿sí? Con el COVID, de algún modo comenzamos, pues se escucha fuerte, pero a tener más conocimiento acerca de la muerte, ¿sí? Claro. Creo que nos familiarizamos demasiado porque pues vivimos muchos duelos, Emanuel. Sí, claro. Y esta parte como que nos orilló, nos empujó a identificar primeramente
lo que es muerte como tal y como algo también importante, el duelo, Emanuel. Creo yo que eso fue como algo detonante y que ahora estamos reconociendo más. Carmen, interpretamos el tema del duelo como precisamente relacionado a la muerte, pero en tu experiencia podemos entender que no solo se vive cuando experimentamos una muerte cercana, o precisamente es hablar del duelo, es hablar de muerte, o cómo, en qué momentos de la vida podemos estar experimentando este proceso del duelo. Ok, mira, efectivamente en la tanatología, pues obviamente se tocan todo tipo de duelos. ¿Cuáles son? Sí, puede ser obviamente la pérdida de un ser querido, que es pues digamos una de las que más nos mueven. Después de esa está el divorcio. El divorcio viene siendo la más parecida a la muerte, ¿sí? Wow. Y son muchos los factores. Después está pues pensar tal vez en la pérdida de alguna extremidad en tu cuerpo. Ajá. Sí, está cambiarte de residencia de una ciudad a otra, la pérdida laboral. Y ahorita, ¿sabes qué me encanta? Nos estamos culturizando, estamos aprendiendo también a llevar el duelo de un animalito. Cuando perdemos a un perrito, a un gatito, es maravilloso que la gente se vaya sensibilizando más. Y bueno, como dices, son varios los duelos. Los niños, por ejemplo, cuando los cambian de un colegio a otro, cuando ellos también se cambian de una casa a otra. Y yo creo que es muy amplio el tema del duelo. Carmen, bueno, primero para que la gente también que nos está escuchando, que nos está viendo, sepa un poquito más sobre ti, me gustaría que nos compartieras un poco del tema de tu formación como tanatóloga. ¿Cómo es que llegas a este tema? Porque no es como que cuando éramos niños supiéramos, ¿no? Que, ay, quiero ser tanatólogo. Pues no, como que no había nada de eso, ¿no? Así es. ¿Qué te lleva a ti y cuál ha sido tu formación en este tema de la tanatología? Ok, pues bueno, mira, justamente ahorita que comenzaste, tocaste lo que es el tema del duelo. Y ayer, pues bueno, sabemos que celebramos el Día Internacional del Suicidio, Sí. ¿va? Y fíjate que a mí en particular me movió mucho, primeramente, que hace ya muchos años intenté suicidio, Uf. definitivo. Y eso, pues bueno, se me quedó marcado. Y qué puedo decirte, ahora lo veo desde otra posición en donde pues no me tocaba, no sé por cuál motivo ni por qué, pero la vida me fue orillando y ahora estoy sumamente agradecida porque sé que mi trabajo más importante es el ayudar a otras personas en todas las áreas de duelo. ¿Qué me lleva a trabajar en el área tanatológica? Pues bueno, siendo muy breve, mi familia, digamos, mi nido de papá, mamá y hermana, en algún momento dado los perdí, mueren. Y ya sabes, te vuelves como, ¿qué palabra puedo decir? Te quieres morir, te vuelves Sí, loco, claro. ¿no? Es como si te arrancaran realmente pues un pedazo del alma. Claro. Entonces todo esto me fue orillando y ahora yo creo que la vida no me alcanza para darle las gracias a la vida, al universo, al Ser Supremo, porque acompaño a personas justamente en diferentes áreas, pero particularmente, bueno, personas que tienen familiares que se suicidan o vaya, pérdida de papá, de mamá, de hermana, y eso me va llevando hasta donde estoy ahora, Manuel. ¿Cómo se relaciona, Carmen, ahorita que lo mencionas, que, bueno, dentro de tu historia de vida está esta parte del intento, ¿no? De suicidio. ¿Cómo se relaciona o cómo vive una persona que está en esa pues situación de intento de suicidio con respecto al duelo? O sea, ¿está relacionado o son situaciones aparte o precisamente el duelo te puede llevar a eso? ¿Cómo se relacionan estos dos puntos dentro de la situación emocional? Claro, ok, pues bueno, mira, pudiera decirte que evidentemente el intento de suicidio son infinidad de factores, ¿sí? Y yo creo que el más detonante es, quieres dejar de sufrir en ese momento, ¿sabes? Claro. Y son muchas las situaciones que puedes estar viviendo, pero particularmente yo creo que es tu soledad, la soledad que estás sintiendo. Lo relacionas tal vez sí, a lo mejor con un duelo, cuando pierdes a un ser querido,
pero yo creo que son infinidad los factores que orillan a una persona a tener un intento de suicidio. Claro. Definitivo. Ajá. Y bueno, ya hablando un poquito más del tema del duelo, Sí. para quienes nos están viendo y escuchando, existe un libro o varios libros relacionados con este tema del duelo, ¿no? Precisamente la madre de todo este proceso de la que lo relató un poco mejor fue Elizabeth Kubler-Ross con el tema del proceso del duelo. ¿Nos podrías explicar un poquito de cómo es este proceso? Porque a veces creemos como que, ay, me siento mal, luego voy a ir dando pasos y al final ya voy a estar como estaba antes, ¿no? Y tenemos esa falsa idea con respecto al proceso del duelo, ¿no? Claro. Fíjate que, como la mencionas, para mí, Elizabeth Kubler-Ross, autora de varios libros y que obviamente acompañó a muchísimas personas, digamos que en fase terminal, fue un ser maravilloso y inclusive fue como tildada loca, ¿sabes? Porque pues ella, después de acompañar a muchos seres o personas enfermas, inclusive tenía por ahí ciertas situaciones con esas personas que morían. Pero enfocándome en lo que tú me dices, ella mencionó varias fases, Ajá. ¿sí? Y yo creo que es importante, como dices, que las personas que nos escuchan, que nos están viendo, las vayan identificando, porque eso es de lo que se trata, de enseñarnos en este punto. ¿Cuáles son, Emanuel? Y que no son numeradas por decirte, primero vivo esto, y luego sigue el número 2, y luego el 3. No, son fases que en algún momento van en altibajos. La Ajá. primera, definitivo, es la parte de la negación. Sí. Pierdes a un ser querido y es como, no puedo creerlo, no me está pasando a mí, no puede ser posible, y es un no rotundo en todos los sentidos, ¿sí? Después puede ser que vivas una fase de ira, de enojo, Ajá. ¿sí? Esta fase es muy fuerte, Manuel, porque aquí se relacionan varias situaciones. La primera es la culpa, y esa es tremenda, porque tú puedes culpar quizá a alguien más por la situación que se dio por la muerte de tu ser querido, o puede ser una culpa que tú estás viviendo por no haber hecho lo correcto, lo adecuado, o qué sé yo, ¿sí? Entonces, aquí en la ira surgen muchísimos sentimientos de frustración, como dije, de enojo, y la verdad es que es un proceso que se debe de vivir. Yo, por ejemplo, puedo compartirte que cuando llegan conmigo personas, lo primero que me dicen, ¿sabes qué? Quiero que me quites esto que estoy sintiendo. Y bueno, yo creo que si y de algún modo lo vemos, y tú lo debes de saber, esto no es magia. Claro. Sí, y definitivo hay que vivir estos procesos. Después del enojo o de la ira, existe una parte de negociación. La parte de negociación se maneja mucho cuando hay enfermedades terminales como el cáncer. Ajá. ¿Sí? ¿Qué hace uno? Busca por todos lados la forma de poder sanar al ser querido. Sí, sí, ¿Sabes claro. qué? Si no es el doctor, medicina alternativa, y si no, vamos a llevarlo aquí, lo vamos a llevar allá. Es negociación de ver cómo puedes salvar a tu ser querido. Sí. La siguiente es la depresión. Y digo la siguiente recordando que no son fases consecutivas. No es como escalera, ¿no? Exactamente. Yo hace cuenta, a lo mejor estoy en depresión porque ya me regresé a la negación, ¿sabes? O me regresé al enojo. Y después de vivir todo esto, puede ya la persona ir dando justamente pasos de reconocimiento, de aceptación y llegar a ese punto. Ir aceptando el duelo, la muerte o la pérdida de tu ser querido o la pérdida de situaciones, como dije, trabajo, se murió mi perrito, me estoy divorciando y estos sucesos. Y la aceptación no quiere decir, ya soy feliz, ¿no? Ajá. O sea, eso creemos también, que ya cuando llegue la aceptación es que ya estoy feliz y sonriendo otra vez. Exacto. Fíjate que te comparto que, pues bueno, lo que se está tratando, efectivo, es de poder ayudar más a la sociedad a reconocer los duelos. Y yo tengo un trabajo en donde comparto con muchas personas a través de pláticas y círculos de duelo, que es en una funeraria, y ahí hacemos justamente, como te dije, círculos de duelo donde asisten varias personas. Ajá. Y te comparto esta experiencia porque de verdad son cosas bien importantes. Llevamos a cabo 6 sesiones, pero Ajá. sabemos que son
10 sesiones en total para poder salir adelante. Ajá. ¿Por qué 6? Les dejamos material, compartimos tareas, dinámicas, para que de alguna manera se vayan haciendo responsables. Al punto al que quiero llegar para compartirle a las personas que nos escuchan o nos ven y a ti, es que hace poco tuve un círculo de duelo y mencioné que particularmente en mi caso, después de la pérdida de mis seres queridos, Sí. pude volver a ser feliz, ¿sí? Y había personas que me decían, Carmen, no se puede volver a ser feliz. Ajá. No se puede, sabes que yo perdí a mi hija, yo perdí a mi papá, yo perdí a mi esposo, no se puede. Y esto que digo realmente es una realidad. Ajá. No se puede volver a ser feliz de la misma manera. Se puede volver a ser feliz de otra manera, pero siempre y cuando, ¿qué, Manuel? Trabajes, lleves a cabo un seguimiento, ¿sí? Y obviamente dentro de todo lo que vas logrando, vas a seguir en llanto en algunos momentos, en tristeza, en nostalgia, pero viendo obviamente la vida desde otra posición. No sé si eso, vaya, dé algún tipo de respuesta a lo que me preguntas. Sé que es complicado, podemos ser felices desde otra posición, pero siempre vamos a tener ese dolor en el corazón, pero ¿sabes qué? Lo vamos a ver con amor. Eso es bien importante porque precisamente cuando perdemos un ser querido o cuando nos pasa algo, entre comillas digo nos pasa porque pues bueno, ya Claro. a veces nos apropiamos de las situaciones, ¿no? Pero cuando nos pasan ese tipo de situaciones, al estar inmersos en ese proceso de duelo, justamente sentimos que nunca vamos a salir de ahí, ¿no? O sea, no sé si eso sea algo normal, precisamente porque no estamos acostumbrados al dolor, ¿no? A experimentar el dolor y a verlo como parte de la vida. Entonces llega la aceptación, no como felicidad en el primer momento, Sí. pero como tú dices, ¿no? Podemos llegar a ser felices de nuevo de una manera diferente porque la vida pues ya no es la misma que era como era antes, ¿no? Con las personas que estaban ahí y ya no están. Claro, fíjate que esto que dices para mí es una de las cosas más importantes en el ser humano. Número uno, de lo que tocas de tema, fíjate bien, pues bueno, yo creo que a lo mejor a ti te tocó en tu generación, no sé, pero yo me voy todavía más atrás. Hablar de dolor, pues obviamente para las familias era evitarlo a toda costa. Totalmente, sí. Sufrimiento, Sí. que no sufra. Resuélvele la vida. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y no nos permitían alcanzar a ver lo que era realmente el sufrimiento. Vamos ahora, como te digo, culturizándonos, porque inclusive te voy a decir, tristemente no sabemos lidiar con el dolor, Ajá. menos con el de los demás. ¿Sí? Sí, claro. Obviamente uno está viviendo el dolor y dices, bueno, a ver cómo le hago. Pero cuando estamos al lado de alguien, no sabemos ni qué decir. A veces somos imprudentes, a veces no sabemos cómo actuar. Sí. Entonces, esta parte del duelo es algo complejo, pero sí te debo de decir, hay que trabajarlo, ¿sí? Y claro, como dije ahorita, podemos volver a ser felices de una manera diferente. Pero en este punto sí me gustaría mencionar algo, Manuel. Hay diferentes tipos de duelo, Ajá. no me voy a enfocar más que en 2 o 3. Ok. Uno puede ser el duelo inhibido. Fíjate bien, sucede alguna situación muy compleja, muy desagradable, inclusive catastrófica, Ajá. en donde podemos hablar, pues bueno, hay suicidio, asesinatos, etcétera, etcétera, por no mencionar todo. Ajá. Pero aquí hay un duelo inhibido muchas veces en donde las personas les cuesta reconocer lo que está sucediendo, ¿sabes? Entonces, no sacan su dolor y lo traen con ellos, pero no saben qué pasa. Ajá. Después de un tiempo lo van identificando, pero les cuesta y a veces es mucho más complejo cuando no actuamos en tiempo y en forma. ¿Qué pasa cuando tenemos un duelo inhibido y no lo solucionamos? Se vuelve en un duelo crónico. Ok. ¿Sí? Ajá. El duelo crónico significa que pueden pasar años y no identifico exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Sé que obviamente se murió mi ser querido, lo extraño, o me divorcié y no pude salir de esto, o a lo mejor perdí un trabajo maravilloso de 20 años y ya no puedo trabajar. Y esto ahí se queda muchas veces y obvio, eso hace que las personas sufran. Pero bueno, yo aquí pregunto... Y realmente, bueno, te pregunto a ti, ¿de quién depende realmente que logremos salir adelante? Sí, claro, porque pues depende de cada uno, ¿no? Y de ir Exacto. enfrentándolo, ¿no? Exacto, porque a veces van, te digo, conmigo y es muy fuerte la situación en donde
¿Cómo le hago, Carmen, para que me quites esto en donde estoy recordando cómo fue el sufrimiento de mi mamá, Ajá. la acompañé y ya no quiero tener eso a la vista? Y es complicado, Emanuel, porque las personas a veces de algún modo no quieren o no pueden, por decirlo así, porque mucha gente me dice, no puedo. Para mí, la verdad, el no puedo es como no quiero, no es un Ajá. sinónimo. Y les cuesta y ahí se quedan. Y te voy a decir, a veces no son sus tiempos. Se van y después de un lapso de, no sé, un mes, 2 meses, regresan y comienzan a trabajar su duelo. Y es que no hay una pauta de tiempo, ¿no? O sea, en los procesos de duelo, pues cada uno es individual, ¿no? Es personal. Entonces, mucha gente dice, es que ya pasó un año y ya debería sentirme bien, o ya debería haberlo superado, o ya hace 6 meses que ya a lo mejor me divorcié o me separé de esta pareja y ya debería estar bien. Entonces, creo que pasa mucho, o no sé, tú eres la experta, pero nos pasa mucho esto, ¿no? De que nos juzgamos de acuerdo a lo que creemos que debería ser o de acuerdo a las experiencias de alguien más. Y creo que en este proceso de duelo, independientemente de la causa que lo origina, pues no lo vamos a vivir igual que otras personas, ¿no? Exactamente. Fíjate que eso que dices es muy importante también que lo reconozcamos. Te voy a decir que, por ejemplo, hay quien pues pierde un hijo, una hija, y hay quien pierde a su esposo, hay quien pierde a la hermana, y cuando comparten esto, sobre todo en círculos de duelo, te hacen ver, no, es que esto es lo peor que puede pasar en la vida. Claro. Y tú tienes que respetar eso. Pero también tenemos que ser empáticos porque a la hora que pasamos a la siguiente persona, te dice, no, es que lo peor es haber perdido al esposo. Ajá. Entonces ahí justamente lo que tú dices, ¿no? Cada quien vive el duelo y el dolor de manera diferente, ¿sí? Y algo bien importante que me gustaría compartirte aquí, ¿sí? Hay ocasiones en las que vivimos de muchos juicios, y a veces somos hasta muy verdugos de nosotras o nosotros mismos. Claro. ¿Por qué? Resulta que hay quien me comparte, ¿sabes qué, Carmen? Perdí a mi hija y me dicen que hay que salir, hay que convivir. Y la verdad es que digo yo, no puedo faltarle a mi hija que ya no está yendo a una reunión y reírme, ¿sabes? Entonces, estas cosas a veces hacen que las personas tengan un juicio muy fuerte sobre ellas mismas o sobre su dolor. Entonces, yo creo que aquí, como sociedad, a quienes nos escuchan, yo creo que es importante tratar como, vaya, aunque suena difícil, pero ser un poco más flexibles. ¿Cómo? Pues justo aprendiendo más del duelo, aprendiendo más de cómo se lleva, etcétera. No sé, pero creo que esa es una respuesta y un consejo muy importante. Algo que mencionabas ahorita que me resulta importante comentarlo y que podamos platicarlo para que también la gente que nos ve y nos escucha pues lo relacione y sepa. Todos los duelos tienen ciertas características, los pasos que ya nos mencionas, pero a veces creemos que vivir un duelo es estar llorando, estoy vestido de negro y eso quiere decir que estoy en duelo. A veces no lo manifestamos de esa manera, no precisamente tenemos que estar llorando y a veces siento que por eso no identificamos que seguimos viviendo ese duelo. Claro, fíjate que eso que dices es una de las cosas más importantes. Y te voy a decir, por ejemplo, la vestimenta de negro, Emanuel. Ajá. ¿Sí? Está comprobado ahora en la actualidad y que sabes que, bueno, cada vez se van descubriendo más cosas, que la tecnología nos ayuda, etcétera, etcétera. Si tú recuerdas, tal vez, no sé, en algún momento, pues bueno, como te dije, el sufrimiento, ¿no? Que no sufra, que no se dé cuenta, etcétera. Bueno, anteriormente vamos a hablar de pues nuestros ancestros, abuelas o bisabuelas. Cuando perdían a un ser querido, ¿qué hacían? Se vestían completamente de negro. Sí. ¿Sí? Inclusive utilizaban un velo, Sí. su blusa y Sus pantalón. vestidos largotes Exacto. negros hasta los tobillos. Sí, sí, sí. Exacto. Y ¿sabes qué? Está comprobado que desde esa posición en duelo, el negro lo único que hace es enfermarte. Ok. Desde esa posición. Obviamente, el día de hoy yo vengo con una blusa Sí, negra. no tiene nada que ver con Exacto, pero ¿a qué voy? Es tu actitud. como que la relación que le das al color con tus emociones también, ¿no? Exactamente. Y si tú recuerdas, seguramente escuchaste que había personas
que vivieron toda la vida de negro después de perder a un ser querido. Sí, claro. Oye, es que no se quita el negro. Oye, es que no se quita el negro. Oye, ¿sabes qué? Es que no sale a ningún lado porque lo que acabas de mencionar. Si sale, cree que le va a faltar a ese ser querido que ya no está. Ajá. ¿Sí? Y yo te voy a decir algo. Pues bueno, dentro de la tanatología obviamente también existe la parte espiritual. Y algo que yo quiero mencionar y repito constantemente, Manuel, es ¿para qué se nos regaló la vida? Sí. Para ser felices. Y sabes que es un compromiso bien grande y una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque dices, oye, ya se me murió un ser querido, ¿y ahora cómo le hago para ser feliz? Ah, bueno, depende de tu responsabilidad, depende justamente de qué tienes que hacer. Pero la vida se dio para ser feliz. Y aquí hay puntos, ¿no? Muchas veces nos enojamos con el Ser Supremo, hay quien le llama Dios, hay quien le llama Jehová, etcétera. No, es que me quitaron a mi ser querido. Nadie nos quita a nadie, ¿sabes? Sí, es una voluntad en la cual no podemos hacer absolutamente nada. Pero es difícil verlo así, ¿no? Sí, no, definitivo. Ahí es donde justamente se recomienda mucho un acompañamiento, ¿sabes? Ajá. Y justo ¿para qué? Para aprender a sobrellevar el duelo de ese ser querido. ¿Que voy a seguir llorando? Sí. ¿Voy a tener nostalgia? Sí. Pero ya no vas a estar sumergida en el dolor constante de un sufrimiento todo el día, toda la tarde, toda la noche, ¿sabes? Es ir aprendiendo a vivir, pero también, ¿sabes qué? Me estoy acordando de mi papá y quiero llorar. Adelante, ya pasó y sigo porque la vida es maravillosa. Carmen, bueno, antes de irnos a corte, que ya casi llegamos a la mitad del programa, rapidísimo, me gustaría que nos compartieras, dentro de tu experiencia como tanatóloga, en las personas que has acompañado en estos procesos que no son nada sencillos, ¿qué tanto, entre comillas, éxito llegan a tener al momento de decir soy feliz? Porque tú nos lo compartes ahorita, ¿no? Dices, es que sí se puede ser feliz, pero tú, mucha gente nos va a decir, no, pues ella porque es Carmen, o sea, ella sí pudo. Pero realmente las personas que acuden a un acompañamiento sí llegan a este punto de recuperar esa alegría y felicidad en la vida. Fíjate que yo quiero compartir esto así muy breve, pero con mucha, ¿qué puedo decir? Con mucha emoción. Me ha tocado, tengo la oportunidad, la bendición, no sé cómo llamarlo, de que cuando trabajo con una persona o en círculos de duelo, como te dije, que a veces los hacemos, ajá, por medio de la funeraria, hemos tenido, no pudiera decir la palabra éxito. Es una palabra medio que fuerte, no aplica en este aspecto, ¿no? Pero hemos tenido la satisfacción, ajá, de poder ayudar y acompañar a muchísimas personas de manera que se sienten satisfechas con el trabajo. ¿Qué tiene que ver esto? No solo es mi trabajo, porque ahorita dijiste experiencia. Yo te voy a decir, siempre les digo, para mí la experiencia no existe. Inclusive, ajá, siempre anuncio antes de empezar. Yo no sé nada, me puedo equivocar y de alguna manera vamos a trabajar en equipo, en ajá, donde tú y yo, o ustedes y yo, nos comprometemos a hacer todo lo posible para salir adelante. Y en mi trabajo, te puedo decir que he logrado cosas en donde, vuelvo a repetir, no me alcanza la vida para dar las gracias por ver sonrisas en personas que han tenido duelos de suicidio, en donde han tenido duelos de divorcio, en donde han tenido duelo de pérdidas de seres queridos. Es lo más maravilloso que yo he vivido y me siento muy feliz por ver sonrisas en los demás como la veo en mí. Qué bárbara. Entonces, pues vamos a continuar con el programa. A mí me encanta este tema, hablarlo, vivirlo, creo que no tanto, a nadie nos gusta. No, a nadie nos gusta. Pero creo que es parte de lo que nos hace ser humanos también, ¿no? Así es. Experimentar todas estas situaciones que invariablemente van a ocurrir en nuestra vida, ¿no? En cualquier momento podemos experimentar este proceso de duelo y pues es parte de lo que nos toca al ser humanos. Vamos a ir a un corte. Les recuerdo antes que puede comunicarse con nosotros. Estamos completamente en vivo a través de Radio UGED. El teléfono en cabina es 618-827-1214 y estamos también en la transmisión de Facebook. Puede hacernos sus comentarios a través de esa vía. Vamos a ir a un corte de estación, incluyendo una cápsula que preparé para ustedes de cine y letras, recomendación de un libro en esta ocasión, y agradezco también a
nuestro amigo y compañero Abraham Milán, que está en controles. Entonces vamos a ir a un corte, pero no le cambie porque venimos. Ya hablamos de un poco de teoría, pero de regreso me encantaría, Carmen, que nos compartieras algunos tips para poder experimentar este proceso de duelo que a todos nos va a tocar en algún momento. Vamos a corte entonces y regresamos en un momento. Gracias. Cada experiencia es una lección y cada historia un camino por descubrir. Viaje 3.0. Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Cine y letras. Hoy quiero compartir contigo un comentario sobre La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón, conocido por su habilidad para tejer historias complejas y emocionantes, nos transporta a la Barcelona de la posguerra, a través de una narrativa rica y envolvente. Desde el principio, la historia nos envuelve con su atmósfera de misterio y nostalgia. En un momento, el protagonista, Daniel, se encuentra con un libro que cambiará su vida, La sombra del viento, de un autor poco conocido, Julián Carax. La búsqueda de la verdad detrás de este autor perdido se convierte en una aventura llena de giros inesperados. Una de las frases que resuena profundamente en esta obra es: los libros son espejos, solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro. Esta reflexión nos invita a observar cómo la literatura nos refleja con palabras nuestra vida y nuestras emociones. A lo largo de la lectura, encontramos fragmentos que exploran la magia del destino oculto en las circunstancias insólitas. Yo creo que nada sucede por casualidad, ¿sabes? Que en el fondo, las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos. Todo forma parte de algo que no podemos entender, pero que nos posee. El autor también nos recuerda la manera en la que un escritor plasma no solo sus palabras en los libros que escribe, sino también una parte de sí mismo. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. La sombra del viento es más que una simple novela. Es un homenaje a los libros y a la pasión por las letras, al ser el inicio de una serie tan representativa para quienes amamos la lectura, como lo es la saga de El cementerio de los libros olvidados. Considero a este como el principio de un viaje apasionante que impacta siempre que lo leamos, sin importar el momento de la vida por el que estemos pasando. La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón. 2001. 576 páginas. Híjole, estamos de regreso ya en Viaje 3.0. Carmen, no paramos de la plática fuera del aire y dentro del aire y todo, pero qué padre que a través de este tipo de temas puedas llegar a tantas personas, independientemente de si es a través de una conferencia. Me tocó estar en una conferencia tuya en el Teatro Ricardo Castro y bueno, llegar a diferentes personas con algo tan humano que es como lo es el duelo y también tan rechazado por nosotros, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, me encanta que toda esta experiencia, entre comillas, como tú lo dices, te pueda llevar más que a muchas personas a cambiar la vida
a lo mejor de una, de dos, de 10, de 500, de 700, pero eso es lo importante, ¿no? Empezar a cambiar vidas a través de este tipo de temas y de procesos de apoyo. Así es. Pues bueno, mira, yo te voy a decir que uno de los puntos más importantes es que yo creo que ahorita en la actualidad estamos como que aprendiendo a integrarnos más, a buscar apoyo. Te voy a decir por qué. Bueno, lamentablemente muerte siempre va a haber, ¿sabes? Claro. Entonces, yo en el área que acompaño, que es Funerales Hernández, ahí sucede que pues a veces las salas están llenas, ¿sabes? Sí, sí, claro. Entonces, el punto es que a veces pasan 2, 3 días y de inmediato me buscan para sesiones particulares y eso me da mucho gusto. Que no dejen pasar tiempo. Ya es como al instante buscar la ayuda, buscarle el acompañamiento, buscar el consejo para saber cómo lograr y cómo poder salir adelante. Eso me encanta. Carmen, a ver, bueno, hay gente que seguramente nos está escuchando que está pasando por un proceso de duelo independientemente de las etapas en la que estemos. Habemos personas que, bueno, pues que vivimos algún tipo de dolor, de pérdida. ¿Qué pudiera ser la primera recomendación para quienes a lo mejor no nos hemos acercado a algún proceso de este tipo? ¿Cuál sería, digamos, el primer paso a dar quienes estamos viviendo este tipo de duelos? Ok, bueno, la verdad es que así como pauta o como tal, no lo hay, pero fíjate bien, una recomendación que se puede dar cuando no te sientes preparada o preparado para asistir a sesiones, ¿sí? Que fíjate bien, sí me gusta esto también como una información. En psicología, pues se le llama a lo mejor la terapia, ir con la psicóloga o psicólogo, pero en tanatología son usuarios o usuarias, porque las sesiones normalmente son 10, no está como tal como en psicología que puedes durar a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y obviamente como usuaria o usuario vas a sesión. No es una terapia, ¿sí? Es un acompañamiento diferente. Entonces, a lo mejor hay personas que se pueden sentir preparadas para asistir a sesiones con la tanatóloga o tanatólogo. Cuando no, ¿qué se puede hacer? Fíjate que existen muchos rituales. Sí, y en este punto de los rituales, bueno, me gustaría compartir algunos, ¿cómo ves? Perfecto, por favor, porque nos hace mucha falta, creo. Claro, fíjate bien, los rituales en tanatología son maravillosos y yo creo que en muchas áreas de la vida, particularmente la escritura, es increíble, ¿sí? Porque la escritura de alguna manera te hace que, bueno, primeramente tengas una conexión contigo mismo, te hace interiorizar contigo, analizarte, verte, sentirte a la hora de estar escribiendo, ¿no? Entonces, ese ritual, ¿qué se hace? Muchas veces se recomienda para que tú escribas una carta a tu ser querido, ¿sí? Puede ser obviamente como una despedida o puede ser una carta de agradecimiento, Emanuel. Y qué cañón, porque mucha gente dice, ¿cómo? ¿Qué le agradezco? Bueno, pues todo, ¿sabes? Los momentos más maravillosos que convivieron, lo que hicieron juntas o juntos, todo lo increíble que viviste con esa persona o que te enseñó o que te dejó como legado, eso se puede hacer. Eso es increíble, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser un ritual. ¿Qué otro ritual se puede hacer, Emanuel? Uno que me encanta es que, por ejemplo, puedes tener en tu casa, ¿sí? un pequeño espacio donde pones una mesita, pones una fotografía o varias fotografías donde estás con tu ser querido, donde ese ser querido, mujer u hombre, está con toda la familia y ahí puedes poner a lo mejor una veladora, un cirio y particularmente flores, ¿sabes? Y mucha gente me dice, oye Carmen, me siento mal porque hablo con mi ser querido y ya no está. No, hombre, al contrario, qué padre. Entonces, crea ese espacio, te sientas y ponte a platicar, no pasa absolutamente nada. Hay personas que lo hacen y hay personas que no creen absolutamente en nada de lo que estoy mencionando, ¿estamos? Y otro ritual que puede ser muy productivo para muchos, porque aparte te hacen más responsable, ¿sabes cuál es? Que plantes semillitas de alguna flor, de alguna plantita y la vayas cuidando de manera que sea como
justo ese ritual para que la plantita vaya creciendo y que de algún modo sea como esa parte de va por ti o esta unión que existe entre tú y yo. Pero existen muchos rituales, pero estos se me hacen muy lindos. Híjole, y es que es padre porque, digo, reitero que a nadie nos gusta, o sea, es realmente muy fuerte porque nadie queremos sentirnos mal, pero es muy importante empezar a sacar esas emociones, ¿no? Sacar eso que estoy sintiendo, no para que ya no esté el recuerdo o lo que sea, sino para que precisamente el dolor que estoy sintiendo desaparezca de alguna manera y me deje vivir en forma plena. A veces nos quedamos atorados por estar pensando en el dolor, pero no lo expresamos. Y creo que este tipo de rituales es muy importante justamente para expresar el dolor que sentimos, expresar esa emoción y entonces poder avanzar a las siguientes etapas del duelo, ¿no? Claro, y fíjate que ahorita que, bueno, estamos compartiendo esto, definitivo, nada como la aceptación para buscar un acompañamiento, pero es muy difícil para muchas personas, el exponerte, ¿sabes? Y algo aquí, por ejemplo, que a mí me encanta y de verdad pudiera decir la palabra fascinante por ir viendo nuestros procesos, cómo se van mejorando, ¿sí? En terapia individual, en psicología, de alguna manera a veces entra la tanatología y ahí ayudamos mucho también en lo que viene siendo el amor propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en esta parte de la pérdida de mi ser querido y me voy olvidando de mí, ¿sabes? Sí. Y que obviamente también en las sesiones tanatológicas se da, pero aquí lo más bonito o lo más gratificante, en el caso mío, es que también lo hacemos, como te mencioné, en círculos donde las personas son varias, pueden llegar a ser 15, 20, y obviamente van compartiendo su situación. ¿Qué es lo difícil al principio? Oye, voy a ir y va a estar Emanuel y a lo mejor va a estar alguien más y yo voy a andar exponiendo mi dolor. Sí, pero yo siempre les digo, date esa oportunidad. Si de plano ves que en el círculo no te funciona, entonces ya lo hacemos de manera individual. Pero ¿qué pasa en el círculo, Emanuel? Te vas volviendo primeramente solidario o solidaria, ¿sí? Te vas volviendo empático. Y una cosa más, te vas dando cuenta que no eres el único ser que está pasando por una situación difícil. Claro. Sí, entonces esto te ayuda y es donde, bueno, ahí justo viene la solidaridad, viene la empatía, viene la comprensión, la compasión, todo, ¿sí? Y esto es maravilloso. Nos comenta a través de redes sociales María del Socorro Meraz Sepúlveda. Sí. Dice, excelente programa, muy buenas recomendaciones. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y justo lo que menciona Coco, que así de cariño se le conoce a la señora maestra Coco Meraz, este tema del duelo, más que técnicas, pues son simplemente recomendaciones, ¿no? Porque a cada uno nos va a hacer útil una u otra o alguna otra diferente que no has mencionado, porque somos seres humanos diferentes, ¿no? Y eso creo que es muy importante comentarlo, que cada quien vamos a vivirlo de manera distinta. Sí, que tengamos presente eso, justamente hacer el énfasis y muy marcado en que probablemente a la hora de la pérdida, inclusive en la familia de Manuel, sí, vamos a pensar o hablar en un ejemplo de 5 personas. Fallece el papá, se queda la esposa, se quedan los hijos, vamos a pensar en hombres y mujeres, y a lo mejor uno de los hijos o de las hijas lo toma donde hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo las cosas, no me puedo dar el tiempo de llorar. Habrá quien se refugie en el dolor, se deprima, la mamá probablemente va a estar en un llanto inconsolable y cada quien va a actuar diferente, ¿sí? Entonces, si eso sucede en la familia, imagínate en la sociedad, ¿no? Claro. Hay de todo, pero una cosa sí, hago énfasis siempre. Hay quien, por ejemplo, di esto de la chica, que a lo mejor ella dice hay que seguir trabajando, o a lo mejor un hombre, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces somos evasivos y no queremos ver el duelo. Ajá. ¿Sí? Eso es bien importante y tenemos que estar bien conscientes de que todas y todos lo vivimos de una manera muy diferente. Y aprovecho, para saludar a la maestra Coco, como lo mencionas, y gracias por acompañarnos. Oye, y algo bien importante,
cada miembro de la familia lo vive diferente, pero incluso nosotros, cada duelo lo vivimos diferente, ¿no? Así O es. sea, no es como que, ay, ya se murió alguien y ya, si vuelve a morir alguien después, lo voy a vivir igual. Creo que eso también nos cuesta entender que por qué lloré tanto con esta persona y por qué con esta no, a lo mejor no sentí lo mismo. Pero, y volvemos a lo mismo, nos juzgamos porque a lo mejor ahora no estoy triste como estaba cuando falleció mi abuelita, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo te voy a hacer una observación bien importante de lo que compartes. Ajá. A través de mi trabajo, que evidentemente no es el mismo, quizá de muchas personas que nos escuchan. ¿Por qué? Porque de algún modo, pues bueno, estoy estudiando, me sigo preparando, yo quiero que de algún modo las personas que me buscan sepan que me estoy preparando. ¿Qué Claro. pasa? Por ejemplo, si tú como individuo, mujer u hombre, te vas preparando en esto del duelo, vas a seguir llorando. Yo siempre les digo, ahora ya veo las cosas de otra manera. Yo cuento con 2 hijas, mujeres, con mi esposo, y anteriormente pudiera decir, no, si se muere mi hija me voy a morir junto con ella. Y a lo mejor ahora, ya con esta preparación, no lo voy a decir de la misma manera. Voy a decir, ¿sabes qué? Tengo que estar preparada porque la ley de la vida no dice que primero se muere el abuelito, Ajá, y luego el luego papá, ajá. y luego no. A lo mejor yo puedo perder a una de mis hijas. ¿Y qué va a pasar? Voy a llorar incansablemente, Claro. pero voy a aprender que ya con lo que tengo de camino, sí, voy a verlo de otra manera. Sí, tal vez Sí. responda a tu pregunta, Sí, sí, sí. pero sí, definitivo, cada duelo se vive diferente, inclusive con cada uno de nuestros seres queridos. Híjole, qué complejo, Carmen, porque, pues, te digo, no nos gusta vivir este tipo de situaciones, pero me lo comenta muy seguido mi mamá. Dice, es que es lo único que tenemos seguro. La muerte de alguien más, lo vamos a vivir. Exacto. Entonces, hay forma de estar preparados, entre comillas, o cómo puedo ir agarrando herramientas para enfrentar estos duelos que pues nos van a llegar sí o sí en la vida y que creo, te digo, no estamos preparados para eso. Ajá, justo como lo acabas de decir, nunca vamos a estar preparados, jamás. Llegue la muerte de quien sea, que aparte, eso que acabo de decir, ¡Ah! Carmen, no digas muerte, dilo de otra manera. ¿Cómo lo digo? Pues así es. Así es, ¿no? Y eso que acabas de decir también, o sea, lo que comparte contigo tu mamá, ¿no? Sí. O sea, la muerte es lo único a lo que tenemos que estar así como que me va a llegar mañana. No sé si pasado, pero me va a llegar un día, Ajá. ¿no? Y esto justamente es otra vez decirte, nunca vamos a estar preparados para la muerte de un ser querido, Ajá. y mucho menos para la mía. Pero acabas también de mencionar algo sumamente importante. ¿Qué podemos hacer? Contar con herramientas, nada más. Pero eso no me va a evitar el llanto, Ajá, eso el no va a dolor, evitar mi dolor, no va a evitar el sufrimiento, ¿sí? Pero de algún modo puede ser que esté no preparado, pero con más conocimiento. Hijas. Quizá. ¿Cómo ves? Ay, Dios mío. Es Qué que fuerte, ¿no, Manuel? está muy fuerte, Carmen, el tema. Porque, te repito, lo vivimos, nos afecta, no nos gusta llorar, no nos gusta sentirnos así, pero pues lo vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Casi se nos acaba el tiempo, pero Ok. se vive diferente el proceso de duelo personal, es decir, por ejemplo, una persona que está viviendo una enfermedad terminal, que alguien que está o que pierde un ser querido. ¿Qué tan distinto es el tipo de duelo que se vive? Ok, bueno, hablando de una persona, como tú dices, quizá en fase terminal, ¿no? Vamos a pensar en una familia que cuentan con un familiar el cual tiene un cáncer y que pues bueno, va en decadencia o que va en una enfermedad degenerativa, pues obviamente aquí te vas preparando, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay un duelo que ya sabes que va a llegar, pero que en cierta forma nos vamos informando, nos vamos preparando. Aquí, ¿qué entra? ¿Sí? En la profesión quizá como tal de una persona en cuidados paliativos, Emanuel. Sí. Sí, y ellos nos van ayudando junto con el médico, con el psicólogo, con el tanatólogo, para ir comprendiendo lo que significa el hecho de que tal vez el día de mañana nuestro ser querido ya no esté con nosotros. Entonces, ese es un duelo que de algún modo vas trabajando con antelación, ¿sí? Ajá.
Y no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo te comparto, cuando perdí a mi hermana hace muchos años, ¿qué te digo? Llegó un sábado, lo tengo muy presente, llegó cansada, se sentía mal y al día siguiente se murió. Y no tenía absolutamente nada Sí, claro. desde nuestra visión. Sí. Y obviamente seguro tenía alguna enfermedad de la cual ni siquiera ella se percató, Ajá. ¿sí? Entonces, las muertes fulminantes como esta, pues imagínate, ¿no? Es muy diferente a cuando hay la preparación, cuando hay el cuidado paliativo, cuando está quien te acompaña en estos procesos. Carmen, ¿dónde podemos acceder a este acompañamiento, a estas sesiones de tanatología? E incluso el tema de los círculos que comentas, ¿cómo podemos ir a este tipo de procesos? Ok, pues bueno, te comparto, y eso es algo bien importante y que siempre soy muy enfática, Emanuel. En la actualidad, cada vez más personas profesionales se preparan para el área tanatológica. Y eso es maravilloso, pero siempre que tengan en cuenta que son personas que están realmente con los estudios. En mi caso, yo te comparto, yo tengo redes sociales, aparezco como SIC Carmen Domínguez en Instagram, en TikTok, en Facebook, y pues bueno, ahí pueden enviarme un mensajito. Y creo yo que esta parte de los círculos de duelo es lo más maravilloso. De alguna manera, puede decirse que en ocasiones los hago de manera particular. Ajá. Y hay ocasiones en que Funerales Hernández participa. Acabamos de cerrar uno y bueno, estamos en espera de que Funerales nos indique próximamente cuándo puede haber uno aquí en la ciudad, porque también participamos en otras ciudades, Ajá. como son Tijuana, Chihuahua, San Luis Potosí, en donde hay sedes de Funerales Hernández. Es maravilloso y pues bueno, como me imagino que es tiempo de irnos, yo te voy a decir algo, un eslogan que a mí me fascina y que es el mío es: recuerden que yo siempre les regalo mi corazón. Wow, muchísimas gracias, Carmen, de verdad, por acompañarnos. Recuerden, SIC Carmen Domínguez en todas las redes, ahí te pueden contactar. Y de verdad quiero agradecerte por la plática tan profunda, pero tan necesaria que tuvimos hoy. Y creo que nos das mucha luz para entender que, primero, no somos los únicos que pasamos por este tipo de situaciones. Y segundo, que sí hay una opción para volver a sonreír y volver a tener esta vida plena, ¿no? Que luego creemos que no se puede. Carmen, de verdad y de todo corazón, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, bendiciones para todas y todos. Gracias. Nos vamos, los voy a dejar con una reflexión en voz del ingeniero José Ángel Meraz Carrasco. Esta se llama Canicas Rojas. A mí me encanta y precisamente habla de cómo podemos trascender después pues, con todas nuestras acciones en el día a día, independientemente del tiempo que haya pasado cuando nos despedimos de este plano. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, el próximo jueves, en otro programa de Viaje 3.0. Mil gracias por escucharnos en Radio UGED 100.5 y por supuesto por estar en contacto con nosotros a través de todas las redes. Hasta la próxima, que estén muy bien y disfruten su fin de semana. Gracias. Durante los duros años de la depresión, en un pueblo pequeño de Idaho, Estados Unidos, solía parar en el almacén del señor Miller para comprar productos frescos de granja. La comida y el dinero faltaban y el trueque se usaba mucho. Un día en particular, el señor Miller me estaba empaquetando unas papas. De repente me fijé en un niño pequeño, delicado de cuerpo y aspecto, con ropa roída pero limpia, que miraba atentamente un cajón de manzanas frescas y maravillosas. Pagué mis papas, pero también me sentí atraído por el aspecto de las manzanas. Me encanta el pay de manzanas. Admirando las manzanas, no pude evitar escuchar la conversación del señor Miller y el niño. Hola, Barry, ¿cómo estás hoy? Hola, señor Miller. Estoy bien, gracias. Solo admiraba las manzanas. ¿Se ven muy bien? Sí, son muy buenas. ¿Cómo está tu mamá? Bien, cada vez más fuerte.
Bien, ¿hay algo en que te pueda ayudar? No, señor. Solo admiraba las manzanas. ¿Te gustaría llevar algunas a casa? No, señor. No tengo con qué pagarlas. Bueno, a ver, ¿qué tienes para cambiar por ellas? Lo único que tengo es esto, mi canica más valiosa. ¿De veras? ¿Me la dejas ver? Acá está, es una joya. Ya lo veo. El único problema es que esta es azul y a mí me gustan las canicas rojas. ¿Tienes alguna como esta, pero roja en tu casa? No exactamente, pero casi. Hagamos una cosa. Llévate esta bolsa de manzanas a casa y la próxima vez que vengas, muéstrame la canica roja que tienes. Desde luego. Gracias, señor Miller. La señora Miller se me acercó a atenderme y con una sonrisa me dijo: hay 2 niños más como él en nuestra comunidad, todos en situación muy pobre. A Jim, que era el nombre del señor Miller, le encanta hacer trueque con ellos por papas, manzanas, tomates o lo que sea. Cuando vuelven con las canicas rojas, y siempre lo hacen, él decide que en realidad no le gusta tanto el rojo y los manda a casa con otra bolsa de mercancía y la promesa de traer una canica color naranja o verde tal vez. Me fui del negocio sonriendo e impresionado con ese hombre. Un tiempo después me mudé a Colorado, pero nunca me olvidé de este